Ok, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a pasar lista rápidamente para entrar en materia. Beltrán García. No tiene internet. ¿Tiene internet? Bien, muy bien. Que diga muy mal. Muy bien que me comentas. Muy mal que no tenga. Beltrán Zamora. Caballero. Presente. Castillo. Presente. Contreras. Cueto. Elizalde. Presente. Estrada. Jiménez. López Rochín. Presente. ¿Sí me Macías. escucho? Sí, sí. Ah, gracias. Muy bien, Mariana. Macías. Presente. Mancillas. Mejía. Presente. Mungarro. Holguín. Oli. Mande. Holguín. No. Pérez Rochín. Piñuelas. Presente. Piñuelas. Ramírez Blaine. Presente. Rascón. Romero Nevares. Presente. ¿Qué tal, Itzel? Romero Kiwis. Presente. Rosa Domínguez. Presente. Luis Martínez. Presente. Valdés Rodríguez. Presente. Valenzuela Clark. Presente. Valenzuela Jocobi. Villares. Presente. Y Villegas. Profe, yo voy entrando. Maestro, voy entrando también. Bien, pero ¿cómo es posible eso? Piñuelas, ¿verdad? Sí, profe. Piñuelas. ¿Y quién más? ¿Eh? ¿Qué se corta? Puedo. Si alguien me ayuda ahí con su compañera, ¿quién es? Porque se le corta mucho. Cueto, profe. Cueto. ¿Qué pasó, Cueto? Y Holguín. Cueto. Bueno, sí, escuchaba yo, decía yo, ¿qué será? ¿Qué será? Y Holguín, ¿verdad? Ajá. Muy Gracias. bien, de nada. Listo, ¿alguien más? No, muy bien, vamos a entrar inmediatamente en materia. ¿Ok? Entonces estamos trabajando sobre problemas sin reacción química, ¿no? Ya resolvimos 2 ejemplos. Voy a poner la presentación para darle continuidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mostrar unas ventanas. Aquí está. Ok, ya resolvimos estos 2. El primero fue un característico ejemplo de termodinámica que nos sirvió para volver a recordar cómo leer las propiedades y cómo determinar en qué fase está el fluido de trabajo y eso que tenemos que analizar siempre que buscamos
propiedades termodinámicas, ¿no? Y calculamos la cantidad de calor con la ecuación de sistema cerrado, determinamos ese calor, ¿no? Me parece que fue con la diferencia de las energías internas, ¿ok? Y el problema segundo que resolvimos es uno para ver cómo aplicamos las funciones de CP cuando no es un valor absoluto, sino que es una función. Recuerden que las CPs no son valores constantes, es una mentira eso. Bueno, no es una mentira porque nadie lo miente, ¿no? Es es un dato no correcto, no completamente correcto, es una aproximación cuando manejamos CPs con un número constante. De hecho, esos valores de CPs siempre nos indica de dónde lo tomamos. Nos indica el rango de temperatura para cuál son válidos, ¿no? Dice de 0 a 300 grados centígrados y nos da unos valores de CP como un número y lo agarramos luego y no nos fijamos en eso y lo aplicamos en un problema y resulta que el problema lo tenemos a 1000 grados centígrados y la CP que buscamos por ahí en la primera tabla eran hasta 300, lo cual significa que el resultado que voy a obtener va a tener un rango de error enorme, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener cuidado con las CPs. Cuando son valores absolutos, que estén dentro del rango de temperatura que marca para ese valor y que sea aplicable para nuestro proceso. Y si no es así, nos vamos a una tabla. En el libro de termodinámica, recuerden, al final hay unas tablas de CPs para diferentes gases, un montón de sustancias en forma de una función, en donde están en función de la temperatura y nos dice que esa función es válida para un rango enorme, ¿no? Hasta 3000, 2000 y feria grados de temperatura. Quiere decir que estamos protegidos con esa función para tener un dato correcto y exacto, ¿no? Entonces no son valores absolutos, son funciones. Y aplicamos ahí para una mezcla, hicimos la sumatoria de las dos y despejamos para encontrar la temperatura final, ¿sí? Que es una ecuación cuadrática y ya simplemente la resolvemos para encontrar la raíz y nos dio creo que 140 y tantos grados centígrados la temperatura final de la mezcla. Ese problema también es un problema en el cual nos muestra cómo trabajar las CPs, ¿sí? Y aplicamos la ecuación de la entalpía, cambio de entalpía, que es igual al calor, que es igual a la CP por la diferencia, en este caso el diferencial de temperatura, ¿no? Porque es una función, entonces la integramos. Entonces, esto es problemas que nos permiten volver a recordarnos ese tipo de procesos que hay que hacer, ¿no? Para resolver problemas. Por eso es importante empezar así, ¿no? El siguiente ejemplo es un ejemplo para calcular el calor extraído de un sistema, que en este caso es un extinguidor de incendios, un sistema cerrado, el cual contiene 10 libras de CO2 a una temperatura ambiente de 80 grados Fahrenheit, son como 20 grados centígrados, ¿no? 77 grados creo que son Fahrenheit, los 20 grados centígrados, algo así. Entonces por ahí anda, ¿no? Y dice que se almacenan en este extintor de incendios que tiene un volumen de 4 pies cúbicos. Ese es el volumen del sistema, del extinguidor, ¿no? ¿Cuánto calor se deberá extraer del extintor para que el 40% del CO2 se encuentre en estado líquido? Es una pregunta interesante porque relaciona la calidad, esa calidad que trabajamos en termodinámica. ¿Okay? Nos dice que primeramente, hay que entender, ¿verdad? Primeramente el sistema está completamente gaseoso todo, ¿no? Debe de estarlo así, ¿no? Y le extraemos calor y el CO2 adentro del extinguidor, pues lógicamente va a empezar a condensarse porque va a, a alcanzar su temperatura en el cual se condensa, ¿no? Y dice que cuánto calor necesitamos extraer para que el 40% de ese CO2, es decir, 4 libras, ¿verdad? Porque son 10 libras, para que 4 libras del CO2 se encuentren en estado condensado, en estado líquido. Pues es un sistema cerrado, aplicamos la ecuación de balance para un sistema cerrado, en el cual sabemos que no hay energía cinética, porque, bueno, es muy pequeña, la energía potencial es mucho más pequeña. Lo que sí tenemos es un cambio de energía interna, y tenemos que eso es igual al calor y al trabajo, pero el trabajo tampoco está presente porque el sistema no está haciendo ningún trabajo, está absorbiendo
hay una transferencia de calor solamente a través de las fronteras del sistema y es una pérdida de calor, lo cual hace que mi fluido se condense. ¿Hasta un límite de cuánto? Hasta un límite del 40%. Entonces, ese sería el valor de la calidad, ¿verdad? Recuerden que la calidad va de 1, bueno, de 0 a 1, ¿no? Como porcentaje. Y la calidad siempre nos indica la cantidad de vapor. Por lo tanto, en este caso, si el 40% es líquido, ¿verdad? Corrigiendo eso, el 60% está en estado de vapor, entonces la calidad es 0.6, porque X nos indica el vapor, no el líquido. Y de esa manera, pues lo podemos solucionar. Necesitamos calcular entonces el cambio de energía interna para el estado inicial, una temperatura ambiente de 80 grados Fahrenheit, y para una temperatura final, que no nos dice cuál es, pero en el estado final, el 60% debe de estar en estado de vapor. Ahí están nuestras propiedades con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces vamos a irnos al pizarrón para establecer el diagrama del proceso, establecer la ecuación, y por ahí chequen su WhatsApp, les mandé un nomograma, eso es una gráfica, en donde vienen las propiedades del CO2, que nos va a servir para trabajar con este problema y con algún otro donde venga el CO2, guárdenlo, porque si por ahí sale el CO2, pues ahí tenemos un nomograma que nos relaciona todas las propiedades del CO2, volumen específico, presión, entalpía, entropía, calidad, temperatura, todo está en ese nomograma. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza, ¿no? Se utiliza como cualquier nomograma, ¿no? Hay que buscar las líneas de las propiedades de interés, y donde se crucen esas líneas, ahí es el dato que ando buscando. Así se leen todos los nomogramas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver su utilización, entonces ténganlo ahí a la mano, ¿no? Aunque aquí lo voy a presentar. Entonces voy a poner el pizarrón para hacer el diagrama y plantear el problema ya en el pizarrón. Voy a ver si apago el foco o cierro la ventana, cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué? Ok, entonces tenemos, voy a hacer dibujito. Siempre el esquema nos ayuda a entender el proceso, y el diagrama termodinámico pues, nos ayuda a entender las propiedades, ¿verdad? Entonces vamos a poner el distinguidor. Dice que ese extinguidor tiene un volumen, es el volumen total de mi extinguidor, ¿no? Tiene un volumen de 4 pies cúbicos. El volumen total de 4 pies cúbicos tiene CO2, 10 libras, y una temperatura de 80 Fahrenheit. ¿Sí? Eso es las condiciones iniciales del extinguidor. ¿Sí? Va a perder calor, que no sabemos cuánto es, de tal forma que obtengamos una calidad de 0.6, es decir, el 40% es líquido. ¿Verdad? A esas condiciones tenemos que llegar una vez que se extrajo ese calor. Entonces, vamos a hacer nuestra ecuación y ver en el estado inicial que tengo y en el estado final que tengo. ¿Qué propiedades tenemos en el estado inicial? Aquí, pues vamos a tener la temperatura, tenemos el volumen total, pero como vamos a trabajar con el CO2, no tenemos una tabla, no hay una tabla de un fluido que nos relacione el volumen total. Siempre es el volumen específico del gas o de la sustancia.
Por lo tanto, ese volumen total no nos sirve como una propiedad, porque no es una propiedad, es el volumen del recipiente. Entonces, podemos obtener el volumen específico. ¿Por qué? Porque también nos está dando la masa. La masa. Nos da la masa y nos da el volumen total. El volumen específico es igual al volumen entre la masa. ¿Sí? El volumen total, voy a poner una B mayúscula. ¿Sí? Sabemos que el volumen específico siempre son metros cúbicos por kilogramo. Son las unidades que uno checa en sus tablas termodinámicas. Entonces vamos a llegar a esa misma expresión. La única forma de poder obtener las unidades del volumen específico, pues es dividir el volumen total entre la masa para que nos queden metros cúbicos por kilogramo. O sea, es fácil entender cómo calcular el volumen específico, ¿no? ¿Qué datos necesito? El volumen son 4 pies cúbicos entre la masa, 10 libras. Por lo tanto, este volumen es igual a 0.4. Ahora sí, chequen las unidades. Pie cúbico por libra. Entonces ya tenemos como un dato inicial el volumen específico. Siempre tenemos que ver qué datos tenemos, ¿sí? Porque si no, ¿cómo trabajamos el problema, ¿no? Entonces ya tenemos el volumen, tenemos la temperatura, que son 80 grados centígrados, y sabemos que es CO2, lo cual significa que tengo que irme a alguna referencia, alguna tabla, algún nomograma, algún gráfico donde pueda yo obtener propiedades del CO2. ¿Ok? De hecho, el problema no nos lo presenta, ese nomograma lo bajé de internet, porque el libro donde saqué el problema, pues nunca me presentó el nomograma ni la tabla de CO2, pero obtuve la tabla de internet, el nomograma, de ahí lo bajé, ¿no? Siempre tenemos que tener información. Sobre todo porque no es una sustancia común, pues, por eso casi no hay información. En todo caso, si no hubiéramos podido trabajar, algunas propiedades las podemos calcular con la ecuación de los gases ideales. El CO2 es un gas ideal que se comporta como real, ¿sí? Punto crítico. Pero no todas, ¿no? Por ejemplo, la energía pues no la puedo estimar con la ley de los gases ideales, tengo que buscar de otra fuente. Entonces, en el estado final, ¿qué tenemos? ¿Qué datos conocemos? Esto es al inicio. Tengo volumen específico, tenemos temperatura y tenemos el gas. En el final, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Al final vamos a tener la calidad. ¿Y qué otro dato tenemos al final? Él me dice qué otro dato conocemos de mi estado final. Aparte de la calidad, ¿y qué es CO2? ¿Qué otro dato conocemos del CO2 en el estado final? ¿Qué otra propiedad conocemos? Él me dice. ¿Conocemos la temperatura final? ¿No? ¿Sí o no? De perdida contesten sí o no, ¿verdad? Porque pues es de locura esto, ¿no? Sí la conocemos, la temperatura final. El problema nos dice que nos da datos de una temperatura final. ¿No? No. No, pues no conocemos la temperatura final. ¿Qué otra propiedad podemos tener para conocer un estado termodinámico? ¿Conocemos la presión final?
Tampoco. No nos da información. ¿Conocemos el volumen final? ¿Va a ser el mismo que no? Entonces sí conocemos el volumen final, ¿no? Es lo que preguntaba, pues, ¿qué otra propiedad conocemos en el estado final? Entonces tienen que empezar a razonar la temperatura. ¿Qué propiedades son las que estamos trabajando? Temperatura, presión, volumen. La presión está en el estado final, pues leemos el problema, ¿no? No nos da información de la presión. La temperatura, no, pues no podemos leerla, ni nos la da. El volumen, pues nos dice que es un extinguidor, ni modo que cambie de volumen el extinguidor, se haga más chiquito, se haga más grande, ¿verdad? Entonces, es un sistema a volumen constante, ¿no? Y es un volumen rígido, constante. Entonces, así es como ustedes tienen que razonar los procesos, ¿no? Hacer el análisis mental o el análisis del proceso, si no, pues no se mueve esto, ¿no? Entonces, lo que conocemos al final, pues es su volumen, porque no cambia. Entonces, tenemos dos datos al final. Nuevamente, el gas CO2, porque también tampoco cambia el CO2. Y lo que conocemos es el volumen. El volumen 2 es igual al volumen 1, que es de 0.4 pies cúbicos por kilogramo. Perdón, por libra. ¿Ok? Entonces, tenemos estos datos finales y tenemos estos datos iniciales. Ya que determinamos la información con la que contamos en el estado 1 y en el estado 2, entonces ya podemos plantear la ecuación de balance. La ecuación nos dice que el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo. Cancelamos lo que no está presente en cantidades. Bueno, el trabajo no existe y los otros son despreciables o despreciados. Por lo tanto, el calor es igual al cambio de energía interna. Y es precisamente lo que me está pidiendo el calor. Es decir, que necesito determinar el cambio de energía interna. La energía interna final y la energía interna inicial. ¿Okay? Ahora, si observamos nuestro nomograma, en nuestro nomograma, si ya lo vieron ahí, en su celular o donde lo tengan, observen que ese nomograma no tiene energía interna, tiene la entalpía. En la parte de abajo, el eje de las X es la entalpía, el eje de las Y es la presión, y el eje de las Y del lado derecho es el volumen. Y las demás propiedades, el volumen específico, la entropía y la calidad, se encuentran en las curvas internas del nomograma. Pero no viene la energía interna. Pero sabemos bien que podemos expresar nuestra ecuación como la entalpía, porque el trabajo no existe. La entalpía sabemos que es la suma de la energía interna más el trabajo. ¿Sí? Esta energía interna es esta. ¿Sí? La energía interna, si la despejo de aquí, de la ecuación de entalpía, pues va a ser igual a delta H más el trabajo. Pero el trabajo no existe. Por lo tanto, la entalpía es igual a la energía interna. Quiere decir que esto también es igual a delta H. ¿Verdad? Y hago las cancelaciones y eso, para que entiendan por qué es igual, ¿no? Pero no es necesario eso, ya sabemos que si no hay trabajo, la energía interna es igual a la entalpía. Lo podemos poner directamente ahí porque no hay trabajo. La propiedad que las relaciona a las dos es precisamente el trabajo. Si no existe, son iguales las dos. Si sí existe, son diferentes, ¿no? Entonces, ya tenemos podemos utilizar la entalpía en lugar de la energía interna y el resultado va a ser correcto. Entonces necesitamos delta H inicial, voy a poner como el estado 1 y el final 2, ¿no? ¿Ok? Necesitamos delta H1, necesitamos delta H2. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos leerlas de un homograma. Vamos a leer delta H1. Vamos a leer a una temperatura de 80 grados Fahrenheit y un volumen específico de 0.4 pies cúbicos.
por litro. Vamos a leer delta H2. Y vamos a leer a una calidad de 0.6 y un volumen específico de 0.4 pies cúbicos por litro. ¿Okay? Entonces, voy a presentar el nomograma para que veamos cómo vamos a leer eso en nuestro nomograma. Voy a poner en la pantalla, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Voy a ver si lo giro. Diseño de página. Central. A ver si lo gira. No nos hace la página más grande. Dele doble clic en la imagen, profe. Doble clic. Ah, sí, perdón. Le voy a girar aquí. Y ahí sí voy a poner la hoja horizontal. Horizontal. Tamaño, orientación, horizontal. Más que la voy a girar más porque la gira en sentido contrario. Está. Uy, así está. Ahí está. Aquí tenemos el nomograma, lo voy a hacer más grande. Si no, pues ahí lo pueden ver ustedes en su archivo. Como les comentaba, aquí en el eje de las X, aquí tenemos, en el eje de las X tenemos la entalpía. De este lado, en el lado derecho, tenemos el volumen específico. Aquí está, volumen específico. En el otro extremo tenemos la presión. ¿Sí? Los tres ejes tienen presión, entalpía y volumen. Aquí adentro tenemos la calidad. Si checan la calidad, aquí va la curva de calidad de 0.1. La curva tiene un estado en el cual cambia su fase. Y, de hecho, dice aquí, ¿no? Línea de líquido saturado, es donde cambia de fase. Pero esa línea continúa acá de 0.1, ¿no? O sea, es la misma, pero aquí es horizontal. Recuerden que en la línea de saturación no cambia, ¿verdad? No cambian las propiedades. Entonces, acá tenemos 0.1, acá está 0.2, acá sigue 0.2. Entonces, aquí están las líneas de calidad, ¿sí? Y aquí están las líneas de entropía, que es la otra energía, ¿no? Que no la usamos aquí, ¿no? Pero aquí también tenemos estas líneas, que son las líneas de entropía, ¿no? 0.20, 0.16. Entonces, si queremos leer la entalpía, bajo las condiciones de temperatura 80 grados centígrados Fahrenheit, acá andan las líneas de temperatura, estas son las curvas, aquí también en la línea de saturación se cambian de dirección, pero continúan acá, ¿no? Acá están, acá está 80 grados Fahrenheit, es esta que está aquí, ¿no? Es esta curva, es una curva que estoy siguiendo aquí, esta, ¿no? Y luego agarra por aquí y continúa acá, ¿no? Acá está 80 grados Fahrenheit. Pero no me interesa acá arriba porque no puedo leer el volumen, me interesa aquí abajo. Entonces vamos a checar el volumen. Aquí está el volumen de 0.4. Los volúmenes son estas líneas que van así inclinadas, ¿no? ¿Sí? O sea, hay que visualizar bien porque si es un enredo de curvas, ¿no? Hay que ver cuáles son unas y cuáles son otras. Entonces, esta línea de 0.4, en la misma orientación de los números, me dice que son las líneas inclinadas. Entonces, sigo la línea de 0.4 hasta donde se cruce con la temperatura de 80 grados Fahrenheit. En donde se cruza es la línea esta es la de 80, esta curva, esta es una línea curva, y se va a cruzar aquí exactamente, donde tengo el cursor, ahí se cruzan, ¿verdad? 0.4 con la temperatura de 80 grados Fahrenheit. Entonces ahí puedo leer las propiedades, puedo leer la presión hacia la derecha, vamos a anotar la presión. Tiene una presión de ¿cuánto? De 300 sillas, ¿no? Está en el sistema inglés, libras por pulgada cuadrada. Y hacia abajo tenemos la entalpía,
que son 160, ¿verdad? En forma vertical. Esos se leen en forma vertical porque están en los ejes, ¿no? Horizontal y vertical. Entonces, anotemos esos valores. Una entalpía de 160 BTU sobre libra masa y una presión de 300, sí, o libras por pulgada cuadrada absolutas, ¿verdad? Recuerden que psia es absoluto y psic es manométrico. Aquí son psias, ya son absolutas. Hagan lo mismo para el estado 2, nada más que en el estado 2 vamos a leer con la calidad y con el mismo volumen. A ver, ubiquen, la calidad está aquí, en estas curvas intermedias de aquí, en estas, donde se cruce la línea de calidad de punto 6 con la línea del volumen de punto 4. Ahí leemos otra vez la presión y la energía interna. Chequenlo, léanlo y me dicen cuánto leyeron. ¿Cuánto les dio? Según yo es entalpía 40 BTU sobre libra masa y la presión 60 psies. 40. Sí. Voy a seguir la línea de punto 4, ¿no? Hasta que se cruce con la calidad de punto 6. Está aquí mi línea de punto 4. La voy a seguir. En este punto no se cruza. La línea de calidad es 1.3, punto 4, punto 5, punto 6. Estoy ubicando la línea. Punto 1, punto 5, punto 6. Lo que pasa es que esta línea de abajo de la calidad, no alcanzo a cruzarla con el punto 4 de arriba, ¿no? Si checas que se te pierde. Si lees, o sea, aquí va la calidad y se corta la curva y luego sigue otra vez arriba, ¿no? Aquí viene punto 6. ¿En dónde continúa? Continúa aquí, ¿no? En esta línea, aquí dice punto 6. Es una línea que va muy pegadita a esta línea de entropía, ¿no? De punto 20. ¿Sí? Está pegadita, nomás que esta está más punteadita, la de punto 6, si la checas, que está aquí. Aquí dice calidad y acá dice calidad. Son la misma curva, ¿no? Pero se corta por el cambio de fase y luego sigue, ¿no? Entonces, si sigo punto 4 y me la llevo hasta aquí, pues esta línea termina aquí, pues no continúa hacia arriba. Esta línea, la de calidad, termina aquí y continúa acá. Entonces, vamos a checar si con la continuación, si se cruzan bien las dos líneas, ¿no? Entonces, esta línea va aquí pegadita a esta. De hecho, debe de surgir aquí, están juntas, por eso no se ve la línea punteadita abajo. Aquí se ve una sola línea, pero aquí ya se empieza a separar una línea punteadita, que está sobre de la otra línea, que es la calidad de punto 6. Pero acá salen juntas, por eso no se ven. ¿Ok? Entonces, si va por aquí, si checas, ahí donde tengo el cursor, ahí se cruzan, ¿verdad? Ahí se cruza la línea de punto 6 de calidad que está aquí, se cruza con esta que va aquí, que voy siguiendo, que es la de punto 4. Aquí sí se cruzan.
Si la quiero leer con la calidad de acá abajo, no se alcanzan a cruzar las dos líneas. Esta línea la prolongo, llega hasta aquí. Y esta línea de calidad llega hasta esta línea horizontal punteada. Hasta ahí se corta la línea de calidad de punto 6. No sigue hacia arriba, pues como para que se cruce con la de punto 4, con esta. Aquí no se van a cruzar nunca, porque esta línea de calidad llega hasta esta línea horizontal. ¿Y dónde aparece nuevamente? Aparece aquí, ¿sí? O sea, todas estas líneas van subiendo y se desplazan horizontalmente sobre la línea horizontal y luego vuelven a surgir, ¿ok? Por esa razón debemos de leerla con la parte de arriba, porque arriba sí se cruzan las dos. Entonces, siguiendo esta línea donde se cruce con la de punto 6, luego es difícil ver dónde está la línea de calidad de punto 6, ¿verdad? Hay que ir siguiendo muy bien las líneas. Y sobre todo porque aquí salen juntas, ¿no? Sale junta la línea de entropía con la línea de calidad. Entonces, se unen aquí, nos da una presión de 140 y nos da una entalpía de 80 BTU sobre libra masa. ¿Ok? Entonces, sí es un poquito enredoso ahí. Hay que familiarizarse bien con las curvas. Entonces ya tenemos el cambio de entalpía. Entonces, ¿cuánto da el cambio de energía interna? Bueno, en ese cambio va a ser el cambio de energía interna, no es igual al cambio de entalpía. Entonces, ¿cuánto da el calor? Concluyendo, ¿quién nos dice cuánto da el calor? Calor perdido. Va a ser menos 20. ¿Cuánto era la ¿O no? entalpía? La entalpía 2. La H1 era, la Bueno, H1 era 160 y la otra 140, ¿qué no? no, la otra es de 160. la otra entalpía es de 80, ¿no? Aquí está, mira, precisamente. 80. Aquí se cruzan, mira, punto 4 con la línea de calidad. Entonces la entalpía 2 es 80, la entalpía 1 es, Sí. Me sí, confundí con la presión. sí, la presión. Entonces nos va a dar 160 menos 80. Nos da 80, ¿no? 80 BTUs sobre libra masa sería el calor perdido y nos da negativo, ¿no? Sí, menos 80 BTUs por libra masa. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Y ya sabemos que el estado final en su presión, en el estado final tiene una presión diferente. Lógicamente, ¿verdad? Debe tener una presión diferente. Empieza una presión, el cambio de presión dentro del sistema va a ser la presión 2, que es de 140 psias, contra la presión 1, que era de 300. Es decir, que hay un cambio muy importante de presión, porque hay menos gas. Hay menos gas, hay menos presión. Recuerden que el gas es el que hace la presión. El líquido prácticamente no hace presión, hace una carga hidráulica dentro del extinguidor, que no sería más que el peso gravitacional, ¿verdad? Del fluido. Entonces, no pinta comparado con la presión del gas, ¿no? Entonces, por eso se reduce mucho la presión. El cambio de presión de mi sistema es 300 menos 140. Entonces, son 160 psias de presión final. Perdón, de cambio de presión. 160 psias en cambio de presión. No sé si tengan alguna pregunta, Juan, de esto. ¿O alguna duda? Bien, si no hay dudas, vamos a pasar a nuestro siguiente problema. Ok, sería el último que vamos a hacer. Ya después les dejaré algunos
de actividad para que vayan practicando, ¿no? Entonces, este último problema nos dice, en una lámpara, que también es un sistema cerrado, es una lámpara, con un volumen de 2 litros, se calienta gas argón. La lámpara es de gas argón, ¿sí? Recuerden que son lámparas frías, no son lámparas de resistencia. Entre un ánodo y un cátodo hay un gas, el cual se calienta por efecto de la corriente eléctrica entre el ánodo y el cátodo. Y este gas ilumina, se calienta de tal modo que emite una radiación. Se denominan gas lámparas frías, ¿no? Ya las lámparas de resistencia, esas lámparas, esos pocos viejos que se usaban antes con un alambrito adentro, pues ya son completamente obsoletos, ¿no? Ahí se generaba luz a partir de la incandescencia de un filamento que genera una gran pérdida de calor. Esos focos son calientísimos. El que tocara un foco de esos prendidos se quemaba con quemaduras severas, ¿no? Entonces ahí se notaba una pérdida enorme de energía. Por eso ahora todas las lámparas o son de gas o son ya las nuevas tecnologías, las lámparas LED, que son, si estas eran lámparas frías, las lámparas LED son súper frías, ¿no? Toca una lámpara LED no tiene nada de temperatura, se encuentra temperatura ambiente la lámpara, ¿no? Está iluminando un montón y la tocas, está fría, lo cual significa que no está perdiendo, no está consumiendo electricidad en forma de calor y por eso son muy ahorrativas, ¿no? Entonces esta es una lámpara de gas argón, con una resistencia eléctrica. Entonces, entre el ánodo y el cátodo se están transfiriendo la electricidad al gas para que el gas ilumine, ¿no? En un principio, el gas, que puede tratarse como un gas ideal, y de hecho lo es, ¿sí? Lo es. Nos dice ahí que por la baja presión y el tiempo que está prendida la lámpara, pues prácticamente no hay pérdidas, es un gas ideal. Pero realmente el argón en sí se comporta como un gas ideal por su punto crítico tan bajo que tiene, ¿no? Entonces recuerden que mientras más alto el punto crítico, más ideal se vuelve un gas. Este es un gas ideal, pero que se comporta como real, pues. Todos los gases nobles, el CO2, el nitrógeno, el oxígeno, recuerden que todos esos gases podemos hacer cálculos con ellos, el aire, ¿no? Porque el aire es nitrógeno y oxígeno. Podemos hacer cálculos termodinámicos con ellos y no necesitamos ajustar, no necesitamos corregir las propiedades calculadas, sino que con la ecuación del gas ideal podemos calcular su presión, su temperatura, lo que sea, y se ajusta a la realidad, ¿no? ¿Okay? Se puede en termodinámica, ¿no? Entonces, dice que en un principio, en el estado inicial, la lámpara tiene una presión de 1.5 pascales. Fíjense qué baja presión tiene, ¿no? 101.300 pascales, son una atmósfera. Adentro de la lámpara está prácticamente hay vacío total. Lo único que está ahí presente, lo que está generando esa presión tan baja, es el propio gas argón que está ahí, un poquito de gas argón. Pero la lámpara primero la ponen al vacío, prácticamente al vacío total, y luego le inyectan el gas y ya nos queda una presión muy bajísima, ¿no? Porque hay muy poquita masa, ¿ok? De 1.5 pascales. Una atmósfera son 101.300 pascales. Prácticamente no hay presión. Por eso se llaman tubos, esta lámpara les llaman también tubos de vacío, ¿ok? Y la temperatura 300 Kelvin, poco arriba de la temperatura está, pues, ¿qué? A 27, ¿no? 26 punto y feria grados centígrados, prácticamente a temperatura estándar. Dice, el calentador realiza un trabajo de 480 joules sobre el gas. O sea, el ánodo y el cátodo eléctricos están realizando un trabajo que se denomina trabajo eléctrico, ¿no? Recuerden cuando hicimos un problema antes, no sé, me acuerdo si fue aquí, en balance, o fue en termodinámica, donde calculamos el trabajo eléctrico, que es igual a Watt, ¿no? Voltaje por amperaje por tiempo. Entonces, es una ecuación que no se olvida, ¿no? Es la forma de poder convertir las propiedades eléctricas a trabajo. Entonces, ese ánodo y ese cátodo están tensos, ¿no? Porque están electrificados y está generando un esfuerzo eléctrico sobre el gas. Y ese trabajo es pequeño, 480 joules, no es muy grande, es pequeño, sobre el gas. ¿Cuál es la temperatura? Dice, y la presión finales del gas en el equilibrio. Es decir, una vez que la lámpara habla en el equilibrio, porque la lámpara primero empieza, esas lámparas primero empiezan con una muy tenue iluminación, como que van prendiendo, no las prendes y el fogonazo de luz.
Esas lámparas las prendes y va prendiendo y va incrementando su intensidad hasta que llegan a su punto de operación óptimo. ¿Ok? Una vez que están ahí en su punto de operación óptimo, quiere que calculemos a qué temperatura se encuentra. O sea, la temperatura final, ¿no? Y la presión finales del gas. Nos da otros datos, nos dice que la masa del calentador es de 12 gramos, ¿sí? Es el ánodo y el cátodo que están transfiriendo la energía eléctrica. Esa es la masa, ¿no? Es el calentador, porque está calentando el gas, ¿no? Que está dentro del recipiente. Entonces, la masa del calentador es de 12 gramos y su capacidad calorífica es de 0.35 joules sobre gramo Kelvin. Nos da la capacidad calorífica del calentador. Suponga que la transferencia de calor del gas, dice, a la cámara del gas a la cámara de la lámpara. O sea, ¿cuánto calor está transfiriendo el argón una vez que se enciende, que empieza a iluminar, que se energiza? ¿Cuánto calor está perdiendo hacia la cámara de la lámpara, es decir, al dispositivo de la lámpara? En otras palabras, tocamos el tubo, es un tubo de vidrio, ¿no? Si lo tocamos, ¿está caliente o está frío? Nos dice que supongamos que la transferencia de calor es insignificante a esta presión tan baja. No hay masa, pues. Recuerden que la presión es la cantidad de masa que hay en un sistema. En este caso, el sistema de la lámpara. Si la masa es muy poca, pues la presión es muy poca. Y por lo tanto, partículas que estén generando calor son muy poquitas. Por esta razón, pues no hay temperatura. Prácticamente no hay pérdida de calor. Son lámparas frías, por eso, ¿no? Y en un tiempo tan corto. Vamos a hacer la medición, no vamos a dejar la lámpara prendida toda la noche, ¿no? Porque entonces sí alcanzará a acumular una pérdida significante de calor, porque pues, no hay sistemas completamente adiabáticos, ¿no? Pero en las condiciones de trabajo, prácticamente el calor es igual a cero. Entonces ahí nos da otro dato, Q es igual a cero dentro de nuestra ecuación de balance. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues es un sistema de transferencia de energía entre el calentador de la lámpara y el gas argón, que es el que está iluminando. Es lo primero que tenemos que analizar del problema. Vamos a hacer nuestra lámpara, está el ánodo y el cátodo, que están proporcionando energía en forma de trabajo de 480 joules al gas argón, y el argón se pone incandescente y empieza a iluminar porque se calienta y empieza a iluminar. No necesita mucha energía para iluminarse, porque es un gas muy especial, el gas argón. Entonces, ese es nuestro sistema. Quiere decir que tenemos que hacer un balance de energía entre dos partes diferentes de mi sistema. Una parte, ¿cuál es? El calentador, que está calentando al gas. El calentador pierde energía. ¿Y quién gana energía? El gas argón. Entonces vamos a hacer un balance entre los dos. La energía cedida por el calentador es igual a la energía absorbida por el gas. Y establecemos la ecuación de balance para esa transferencia de energía. ¿Sí? Hacemos un balance de energía entre dos componentes de un sistema. En donde el calor cedido por el calentador, ¿a qué es igual? ¿Cómo calculo ese calor? Pues nos está dando la capacidad calorífica. Me indica que tengo que aplicar la ecuación de Q es igual a mCb delta T. Me está dando la capacidad calorífica. ¿Sí? Entonces puedo establecer que Q, CB o CP, vamos a ver si podemos trabajar con energías internas, manejamos CBs, y el problema nos dice que su capacidad calorífica es de 0.35 joules sobre kilogramo. No me establece qué tipo de capacidad calorífica es, entonces podemos establecer de entrada que sea una CP o una CB. Vamos a ver cuál es más factible utilizar. Y eso va a ser igual a MCB o CP, diferencial de T o delta T para el gas argón. Y es una igualdad, es un balance. El calor cedido es igual al calor absorbido. Y de ahí vamos a resolver para encontrar la temperatura. ¿Sí? Encontrando la temperatura, yo puedo encontrar la energía, porque nos pide no, nos pide la temperatura directamente. Pide la temperatura directamente. Y ya con esa temperatura puedo irme a gas argón, ¿no? Para calcular la presión. ¿Cómo hacemos para calcular la presión si ya encontré la temperatura con el balance de calor?
¿Cómo calcularía esa presión final? ¿Cómo le haría? Porque no la pudiera leer a ninguna tabla, ¿no? Ya les iba yo a decir, con esa temperatura me voy a la tabla y busco la presión, pero no, porque es un gas argón, no tenemos tablas. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular esta presión final? Cuando ya conozco la temperatura final. ¿Quién tiene alguna idea? Lo hemos hecho infinidad de veces, ¿no? Se hace con la ecuación de los gases ideales. Correcto. Ya sabemos que esa es nuestra carta que tenemos abajo de la manga, ¿no? Siempre. Siempre que no tenemos modo de determinar una propiedad de temperatura, presión o volumen de una sustancia, porque no tenemos modo, no tenemos tablas, no tenemos dónde. Siempre sabemos que la ley de los gases ideales nos permite, la ecuación nos permite de ahí calcular esa propiedad. Y volvemos al punto, ¿verdad? El gas argón con el gas ideal satisface los resultados, porque se comporta como real, aunque sea un gas ideal, aunque lo maneje como gas ideal. ¿Correcto? Con la ecuación de los gases ideales. Entonces, ese es el planteamiento. Si lo quieren ir resolviendo y sienten que pueden empezar a resolverlo, hacer el balance del calor que se cede con el calor que se absorbe. Si tienen dudas, váyanse a su libro de termodinámica o su cuaderno de termodinámica y ahí pueden ver ejemplos donde siempre se hace esto, ¿no? Un balance de energía, igualando el calor cedido es igual al calor absorbido. Y a ver qué tanto le pueden avanzar. De todos modos, pues de todos modos lo vamos a resolver el próximo viernes. Ya lo planteamos, nos metemos directamente a resolverlo el viernes. ¿Ok? No sé si tienen algún comentario. Profe, ¿me puede poner asistencia? Claro. Cocoy. Sí, profe. Muy bien. A mí también, por favor, Mungarro. 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 A mí también, profe Jiménez. Beltrán. Vamos a ver. ¿Dónde está? Profe Rascón Pérez le puso presente por el chat. No sé si se lo anotó en la lista. Ahorita lo vemos. ¿Cuál es su siguiente? ¿Cuál es su otro apellido, Cocoy? Valenzuela. Valenzuela. Sí, ando buscando por Jocoy, no te encuentro. Es que como ahí leí Jocovi, yo sé. Bueno, Valenzuela Jocovi. Y me mencionaron también Mungarro. Mungarro, ¿verdad? Mungarro. Y Beltrán, ¿qué Beltrán García o Beltrán Y Zamora? Jiménez. Zamora. Zamora. Y Jiménez, Urias. Muy bien, ¿alguien más? Y Rascón Pérez, profe. Con Pérez, ahí. Listo. Muy bien, entonces ya estamos. Entonces nos vemos el próximo viernes, jóvenes. Vamos a comer porque ya se hambre. Gracias, profe. De Gracias, nada. profe. De nada. Gracias, Bye profe. bye. Cuídense. Gracias, profe.